Seguimos adelante aquí en Telebuen Día, recibiendo con gran gusto al señor dirigente sindical del sector de la bebida, en este caso, Richard Reed. Buen día, Richard, ¿cómo le va? Buen día, gracias por la invitación. A usted. Bueno, ha puesto el énfasis en lo que representa reivindicar un derecho y defenderlo luego. Se ha planteado, el otro día estaba mirando, el otro día no, ahora en la mañana estaba mirando ese video que está en YouTube, donde usted en la asamblea le reclama a los trabajadores que, para hablar en términos vulgares, se pongan las pilas, porque no se puede perder una reivindicación de tantos años por los atorrantes, digamos. Sí, es el sentido común. Donde vemos una reivindicación lograda hace 10 años, que es de todos. Las 6 horas en el trabajo. Es de todo el gremio, la usufruta un grupo en un sector específico de la línea de cerveza. Es como aquella familia que compra un auto, lo maneja uno, pero es de todos. Si el que lo maneja no cuida el auto, seguramente la familia se lo quite. Esto es igual. Usalo, cuidalo, protegelo. Bueno, lo que nosotros hemos percibido es que hay una infinidad, más de 100 faltas sin avisos en el año. Perdón, hay 154 faltas, de las cuales 58 son sin aviso. No avisar hoy, cuando todo el mundo hay 3, 4 celulares por casa, realmente es un acto de negligencia. Entonces, el planteo nuestro fue, señores, esto hay que cuidarlo. ¿Fue a instancias de la empresa que ustedes se pusieron firmes? Fue una conversación con la fábrica sobre otra propuesta que tenemos de reducción de jornada laboral en el área de mantenimiento. Y en esa conversación, la empresa, de buen tono, mencionó que tenía como una alerta amarilla el tema de la productividad, el funcionamiento del equipo. Es un problema de funcionamiento. Las ausencias en un turno lleva a que hay que parar para comer. Normalmente tenemos personal para hacer los relevos. Quien va a comer es relevado por otro. Las ausencias a veces son tantas que hay que parar para ir a comer y volver de vuelta. Entonces, realmente es improductivo. A nosotros es un daño gratuito y que estamos perjudicando nada menos que una... A ver, trabajan 6 horas, cobran 8. No es que trabajan 6 y cobran 6. Por lo que se peleó, ¿cuánto tiempo? Fue una pelea interesante, hace como 10 años, fue de mucha argumentación, tratamos de convencer, hicimos un plan piloto, eran 6 horas y media, pasamos 6 horas 45, y en el 2005 pasamos 6 horas. Hicimos un plan piloto de 90 días, lo extendimos a 120, quedó 10 años. Y eso estaba en riesgo ahora porque la empresa en alguna medida advirtió y amenazó también con que se iba a terminar ese beneficio. Hay dos hechos que se dan acá. El riesgo, no tan así, pero sí lo anunció. Pero más que el problema porque después quedaría en otra situación de confrontación, en fin, que no es deseado. El tema para nosotros es mucho peor. Es cómo el operario que está en un lugar que fue una conquista obrera, trabajada, discutida, todos los días hay que estar agradecido por estar en eso, no lo valora. No demuestra ni siquiera, hablo de una minoría, ¿verdad? Pero eso es lo que más enervó a toda la gente en el gremio. ¿Cómo estás allí? No lo valorás, por lo tanto no tenés por qué estarlo. No te gusta, no trabajar a otro lado, pero acá hay que cuidarlo. Bueno, ¿se va a aplicar el traslado si esto continúa entonces? Sin duda. Así nomás. Mañana viernes tenemos una asamblea con el sector involucrado, donde, señores, a partir del lunes, falta con aviso. ¿Tienen la lista de los que faltan con aviso? Sí, todo consuetudinariamente. Todo tenemos. Usted lo dijo ahí en el... Sí, tenemos todo. Bueno, quiere decir que ahí van... Sí, porque además vamos a tratar de que reflexionen el viernes para eso. Pero tienen la última prueba, ya está. Es el lunes y a partir del lunes... Usted dijo al pasar, esto es un tema de valorar el trabajo. Más allá de la reivindicación por las 6 horas y de esta necesidad de ajuste del beneficio obtenido, hay una pelea por valores también, dice usted. A ver, Daniel, yo creo que... Yo vengo diciendo hace tiempo, junto con un grupo de compañeros, que tratamos de conformar una agrupación sindical que se llama 5 de marzo, que tiene como objetivo tratar de nuclear trabajadores, no importa de su forma de pensar ni a quién voten, no nos interesa. Para tratar de trasladar un poco lo que uno aprendió en la vida sindical. Hay que hacer un poco de escuela, porque nos parece que hay falta de capacitación, de formación. Hay muchos compañeros que asumen representación sindical sin ninguna experiencia y pueden terminar a veces con algunas dificultades en el relacionamiento laboral. En esa situación lo que hemos percibido, yo lo dije el 1 de mayo del 2013, hay una carencia muy importante de valores en esta sociedad, hay una pérdida de valores, hay una pérdida de hábitos, el hábito al trabajo, el hábito a la convivencia. Hoy es muy difícil encontrar gente que se salude, es muy difícil ver, y no hay la sociedad no sanciona.
Antiguamente en los barrios, cuando alguien hacía una picardía o se pasaba de la picardía, había una sanción social en el barrio. Hoy tirarle la bolsa de basura fuera del contenedor y que te vea el vecindario, no importa, que se preocupe otro. Entonces, hay un desprendimiento de valores colectivos en pos de algo individual. Yo creo que es un error, creo que transitamos por un mal camino. Creo que el valor del trabajo hay que reivindicarlo. Nosotros los dirigentes sindicales debemos ser lo que más reivindiquemos el trabajo, el orgullo de ser laburador, el orgullo de decir soy el mejor en mi tarea, se va perdiendo, se va perdiendo. Lo primero que aparece como un elemento grave y atender es el tema del ausentismo laboral, pero hay otras desidias también. Y creo que todos somos cómplices de que esto sea así. Y en esa columna de las desidias, la reacción casi automática de determinar paros, ¿es algo que debería ser revisado por el movimiento sindical? Yo creo que sí. Creo que siempre. El paro es una de las medidas últimas. Después del paro puede estar la huelga, y después de la huelga una ocupación, ¿y después qué? Yo siempre he dicho, y lo dice alguien que ha transitado todos los conflictos habidos y por haber, con los errores también archivados de la cantidad que tengo. Yo creo que entrar a un conflicto es lo más fácil. Se entra en 10 segundos. Salir es dificilísimo. Y salir dignamente es mucho más difícil. Yo creo que hay que apostar al diálogo, hay que apostar al convencimiento, a la negociación. También el empleador tiene que poner mucho de sí, tiene que habilitar las instancias de negociaciones. Hay muchas cosas que nos va a diferenciar toda la vida con el empleador, pero hay cosas que son de coincidencia. Es una lástima para esta sociedad que las cosas de coincidencia queden para lo último y estemos todos los días viendo las cosas de diferencia. Nadie va a borrar las diferencias de clases, están allí, pero creo que abona mucho el de empezar a tomar temas que son comunes. Con un elemento, Daniel, que hay que abonar, que es la confianza. Las relaciones laborales se tienen que sustentar en confianza, que no significa estar de acuerdo, se puede estar en desacuerdo en todo, pero con confianza. La lealtad, digamos. Con confianza, cada uno defiende sus intereses, pero con confianza, sabiendo que lo que dice tiene una línea argumental, no me está mintiendo, porque creo que una sociedad se forma y se consolida con confianza. Se dice que este paro de mañana, jueves, es casi político partidario. Y se menciona, por ejemplo, por parte de Fernando Pereira, el estimado Fernando Pereira, que acá claramente hay dos modelos de país, que ellos no aconsejan y no recomiendan votar a favor de alguien o contra alguien, pero todo parece indicar que se va contra la candidatura, en este caso por las encuestas, de Luis Lacalle Pou. ¿Usted cómo lo ve, Richard? Sería mucho mejor para la sociedad que los tres partidos importantes que están compitiendo tuvieran en sus programas que las 8 horas va a quedar, que se va a mejorar los consejos de salario. Si los programas fueron más afines a nosotros, no era necesario decir hay dos modelos de país. Efectivamente hay dos modelos de país. Hay un candidato que hoy se postula, que tiene todo el derecho a hacerlo, que ganó lícitamente y democráticamente en las internas, que tiene un plan de gobierno que es distinto a lo que nosotros percibimos como positivo para los trabajadores. Yo creo que lo más positivo que nos pasó a nosotros fue estos 10 años. A nivel de trabajadores, sin ninguna duda. Tuvimos años en silencio, sin negociación, sin convenio colectivo, estuvimos sin negociación con los rurales, el sector doméstico. Yo creo que todo esto vino para quedarse, hay que perfeccionarlo. El paro de mañana no es un paro político partidario, está en la misma connotación del derecho a manifestar nuestra opinión, como la tuvo la Cámara de Industria el Día de los Industriales, sacó una proclama de 40 puntos donde manifestó cuál era su programa de gobierno para el 2015 en adelante. Muchos de los partidos que están hoy en disputa tomaron muchos de esos temas en su programa, con todo el derecho y con total legitimidad. Ahora, si tienen posibilidad de hacerlo y la sociedad no se preocupa porque el sector empleador desde una Cámara haga un manifiesto político de programa, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Bien, ¿usted respalda la movilización de mañana? Mis diferencias fueron en el tema de la metodología. Sí. Yo estoy de acuerdo con la cerveza, no con el envase. Creo que el formato podía haber sido otro. Me parece que se podía haber pedido la cadena de televisión, se podía haber hecho toda una ronda por la fábrica, por lugares de trabajo, sacar a la gente a la calle a repartir volantes, con el derecho que tenemos todos. Pero no el paro. Pero no el paro, obviamente no salir bien parado, ¿no? Una parizada de las mejores. Ahora, hay que respetar las mayorías. Cuando estamos en un sistema democrático y en un movimiento sindical de tanto orgullo como el nuestro,
Cuando se es minoría hay que respetar la mayoría. Como la mayoría debe respetar la opinión de la minoría. Entonces, por lo tanto, Bien. trabajando mañana para el paro y la movilización. Está muy bien. Una mayoría comprometida muchas veces, o de pronto me gustaría abarcar el asunto del internismo en el sindicalismo, porque también a veces las mayorías derivan de esas especies de alianzas internas. Eso existió siempre. Y mucho más en un movimiento sindical donde, por suerte, después casi 50 años, estamos todos juntos. El internismo existió siempre. Existió siempre. ¿A este nivel? Bueno, más o menos, pero existió siempre. Correlaciones de fuerza, corrientes de opinión, alianzas, existió siempre. Y de alguna manera retroalimentaban la ideología, el debate ideológico, que creo que es la carencia que hoy tenemos, no solamente en el movimiento sindical, en la sociedad. El debate ideológico de confrontación, de frente a mano, pero con códigos francos, respetuosos, tolerantes, sabiendo que el otro piensa distinto, tratando de convencer, no de imponer. Yo creo que ese ejercicio que existió en este país y fue realmente de orgullo los uruguayos, se ha perdido con el tiempo. Una breve, Richard. Hay quienes advierten en algunas acciones del movimiento sindical uruguayo la eventualidad o el riesgo de que se transite rumbo al sindicalismo argentino, que es otra cosa, de hecho fracturado hace ya bastante tiempo, con corrientes bien marcadas y allí también muy político-partidarias. A ver, nadie tiene vacuna, por lo tanto siempre hay que tener mucho cuidado, ni con ese espejo que tenemos enfrente de sindicalismo que los trabajadores argentinos lo resolvieron como el mejor para ellos, lejos está de que el uruguayo lo adopte, pero también la preocupación de mirando Brasil, donde en 10 años de 3 centrales pasaron a haber 9, la atomización, la división. Nosotros tenemos que bregar por la unidad. La unidad no está en juego acá. Y el pensar distinto Así no que te convierte en traidor. Claro, le duele cuando a veces lo acusan de divisionismo. Sí, son chicanas. A mí claro, me duele, sí, por supuesto que me duele. Pero, a ver, yo trato de... Soy muy calentón. Entonces, a veces se me va la moto y salgo con un planchazo. No se puede descalificar. Yo tiro ideas, que no son todas buenas, algunas serán horribles. Discutamos ideas, claro. No descalifiquemos. Hoy el pensar distinto en muchos sectores de la sociedad lo convierte en un traidor. No, yo no. Bueno. Los míos son de diferencias políticas y no personales. Bueno, los programas coinciden en que se respetará el Consejo de Salarios como herramienta, que se intentará seguir avanzando con la recuperación del salario real, o sea que allí no hay muchas diferencias. Usted advierte que hay alguien que esté diciendo no va a haber más ajustes salariales, no va a haber más Consejo de Salarios, ninguno. Sí, el tema es que los políticos en campaña tienen una bolsa de promesas que son interesantes. Después hay que ver cómo se aplica. Yo creo que el Consejo de Salario hay que cambiar el formato. A ver. Me gustaría, anoche me crucé por casualidad con el presidente de la Cámara de Industria, a quien no tenía el gusto de conocerlo personalmente, y en 2 minutos charlamos un poco y quedamos en conversar con un café. Creo que hay que discutir el formato de los consejos de salarios y la negociación colectiva. A ver, ¿en qué sentido? Creo que cumplió un rol durante estos 10 años, un rol muy importante, sin ninguna duda, destacadísimo, pero creo que el formato hoy hay que revisarlo. 240 mesas de negociaciones, con una disparidad enorme de correlación de fuerza, de representación, de organización, y ahí se ven los frutos. Hay negociaciones que dan resultado positivo y económico muy importante, y va quedando un sector de la sociedad con sindicatos más chicos, más débiles, menos organizados, discutiendo grupito por grupito, que están en esos 400, 500 mil, que están por debajo de los 14 mil pesos. Entonces, yo creo que hay que buscar cadena productiva. Yo pongo el ejemplo de los lácteos. La industria láctea tiene un elemento fundamental, es el cuadrúpedo de la vaca. Sin la vaca no existe. Sin la leche no hay producto. La leche está en el tambo, sale allí, va a la industria y de la industria va al transporte. Son 3 grupos distintos de negociación colectiva, con disparidad absoluta en el resultado de la negociación. La industria tiene mucho más fuerza, porque un paro en la industria significa una pérdida muy importante. Ahora, el tambero, el que se levanta de mañana, el que hace el esfuerzo, el sacrificio, mayoritariamente tambos chicos, donde, ¿verdad?, no es fácil. Bueno, ahí tiene una remuneración que muchas veces es a gatas. Yo lo que digo es, juntemos la industria láctea, establezcamos un laudo único para todos y luego sí vayamos a las particularidades. Es como el tema de la productividad. La productividad hay que negociarla a nivel de rama, pero luego se aplica por fábrica. Bueno, a eso quería apuntar. Así que usted entiende que hay que reformular el sistema del Consejo de Salarios. Sí, hay que reformular. No está contemplado, eso sí, en ninguno de los programas. No. Se tendrá que juntar con... Un apunte.
¿Qué sucede? Porque vayamos a este pronóstico de las encuestas que todavía no dan un resultado concreto. Si el presidente es Lacalle Pou, ¿será mucho más dificultoso el vínculo del sindicalismo con el presidente? Y es probable que sí, que sea más dificultoso. Primero porque no hay una experiencia de relación. Pero ya empiezan con aquello de que no habrá tregua, de pronto. No, eso no. Yo no he escuchado eso. Yo creo, pero digo, al contrario, yo recuerda creo que en la historia se indica eso, que de antemano ya se disponía como como dice usted, un trancazo. Yo no opino así. Yo soy de los que creo, y se lo he dicho, salvo al señor Pou, que no lo conozco, a todos los que conozco, cuanto más diferencias tengamos, más tiempo debemos de gastar en negociación o de apostar a la negociación. Si coincidimos en 10 minutos está arreglado. Si tenemos diferencia, no es en 10 minutos. Agotemos días y días de negociación. Tratemos de convencernos. Porque aunque no nos convenzamos, logramos generar confianza. Yo creo que todos queremos un Uruguay mejor. Creo que no es a los piñazos. Gane quien gane, va a haber un movimiento sindical organizado, movilizado, respetuoso, pero también que va a defender sus derechos. Y en ese sentido ustedes entonces establecen el diálogo como herramienta, sobre la base del respeto al otro, para empezar. Sí, claro, por supuesto. Bueno, después las diferencias hacia arriba. Después la diferencia. Permítame una figura grosera, grotesca, pero para explicar este asunto de la competitividad, seguramente de la productividad, perdón. En una fábrica de cerveza, bueno, el que más chapitas colocó arriba del pico de la botella quedará determinado por una ficha. Es bastante fácil allí medir la productividad, me imagino, ¿no? No, no es tan fácil. Bueno, a ver, ¿por qué? Porque hay un concepto de si productividad... Si no es tan fácil ahí, imagínense en otros sectores. No, o sea, no es fácil. No. Bien. Yo hago acuerdo con Perfecto. los que ponen dudas ante la dificultad de aplicación. Lo importante es estar de acuerdo en que tenemos que discutir la productividad. Sí. Después veremos los problemas. La productividad no es más producción. Se puede producir mucho más, aumentar el volumen de producción con menos productividad. Se puede bajar el volumen de producción con mayor productividad. La productividad no es sinónimo de más producción. Claro, ese es el concepto que la gente tiene. No, la gente tiene el concepto de que para ser productivo hay que producir más. Claro. No, se puede producir menos siendo productivo. Exactamente. No es fasón, no es destajo, no está relacionado al volumen. Pongo un ejemplo en lo que es cervecería. En cervecería no es llenar más botellas, claro. Es que con los mismos insumos, los mismos costos operativos, la misma masa salarial y la misma materia prima, el resultado final sea más óptimo, sea más excelente. Nosotros hemos encontrado, por ejemplo, si con 1.000 litros de jarabe de refresco se producen 1 millón de botellas en el estándar internacional y aquí nos está sacando 950.000, claro. Faltan 50.000 en algún lado. A eso quería apuntar. Busquemos dónde está el problema. Claro. Si la encontramos, el beneficio está para bien, vos. o sea que hay hay herramientas cuantitativas que de pronto, más allá de la complejidad, facilitan medir esa productividad. Ahora, en otros sectores es bastante más complejo. Yo me he puesto a pensar en algunos y es complejo. Claro. Entonces, atar ajustes salariales en el futuro a la productividad. Es que no hay que atarlo. Yo tengo otra diferencia. Dos cosas, Daniel. Primero, para discutir productividad hay que generar confianza. Y la confianza no se construye en un día ni se decreta. Pero hay que empezar a generar confianza. Vuelvo a repetir, el no es parte de las respuestas, ¿eh? No solamente sí. Para estar bien no solamente sí. El no es parte de la respuesta. Tiene que estar argumentado. Porque para empezar, la primera negociación de productividad, yo la tengo dentro de una hora con Montevideo Refresco, que por suerte es un gran día para nosotros. El empleador tiene que decirle al sindicato dónde tiene el problema. Por lo tanto, el sindicato tiene que garantizarle al empleador, pero garantizarle en serio, discrecionalidad. Ser muy discreto con la información que se maneja. Y luego hay que estudiarla. En algunos lugares será más difícil que en otros, pero creo que proponérselo y empezar a trabajar juntos, buscando los orígenes del sector improductivo, ayuda a las relaciones laborales. Hay un beneficiario que está por arriba de todo esto, que son las relaciones laborales. Bien, en ese sentido usted entiende entonces que hay que discutir también este concepto y que no sean los ajustes simplemente automáticos por productividad. Primero identificar la productividad, luego ajustar por ellos. Sí. Pero los salarios sumergidos, por ejemplo... Dos cosas. La primera, yo ya estoy al final de mi camino, de mi vida activa laboral, ¿no? ¿Se va a dedicar a la política? No, me voy a dedicar a tratar de ayudar en lo que pueda a formar y capacitar compañeros del movimiento sindical. La política es un paso adelante que no tengo todavía pensado,
mi fuerza política lo verá. ¿Pero ahora irá a algún cargo electivo, por ejemplo? No. Voy a respaldar el Frente Liber Sereni, último en la lista, si cumplen con lo que prometieron, último abajo. Porque además tengo mi adhesión y mi fidelidad política, que no la oculto ni trato de separar los tantos cuando estoy representando a los trabajadores. Yo, lamentablemente, el tema de la productividad lo aprendí tarde. A mí me hablaban de productividad y yo salía rajando, pero rajando, ¿eh? Porque claro, todo lo que me decían era más explotación, vas a morir abrazado a la máquina, hay que aumentar la producción, cambia la operación laboral, tu trabajo va a variar. Entonces rajaba por ignorante. Un ignorante testarudo es un tipo muy, muy bravo, yo lo fui toda la vida y todavía me quedan algunos requemores de ese tema. Pero un día hice clic y alguien me dijo, mira Richard, estás equivocado. Es así, lo aprendí, lo discutimos, lo estamos aplicando en algunas fábricas y el resultado es muy bueno. Estoy tratando de convencer al resto de los compañeros que todavía siguen, que son los Richard de antes, a que hay que introducirse en esto. Salario es otra cosa. Salario es la venta de la mano de obra, de la experiencia, del conocimiento, de todo lo que significa la venta en capital trabajo. Yo vendo mi trabajo. Eso es salario. La productividad es un negocio aparte. Si hay, cobramos y si no hay, no cobramos. Claro, cuando un trabajador viene y le habla de la plusvalía, ¿qué le dice? Es que la plusvalía existe en cualquier régimen del capital. Es un capital que se invierte para sacar una ganancia. Lo que yo trato de dañarle es un poquito a esa plusvalía, que quede un poquito acá. Porque la productividad está allí. Claro. Y el patrón la resuelve y yo no la veo. Yo quiero ser parte de esa productividad. Bueno, finalmente, porque nos quedan pocos minutos para muchos temas. Un país que está caro, ¿lo advierte usted como...? Carísimo. Y allí planteó la posibilidad de alguna herramienta como precios testigos. Es un país muy caro. Ese encarecimiento que hay en este país, y Montevideo es más caro que el interior en muchas cosas. Y cuando le dice a Vergara, por ejemplo, que con el que conversa... Mario. Sí. Mario es uno de los ministros brillantes que ha tenido este país y tiene este país. Además es un hombre, tanto lo ve uno atrás de un escritorio, o ahora lo vimos en el noticiero ayer dando una disertación, o el domingo en la feria entregando un volante. Es un uruguayo más, un tipo muy capaz. Con Mario hemos discutido el tema de la inflación, Sí. Coincidimos en muchas cosas. El salario no produce inflación. Lo que produce inflación son el remarque de precios. Es cuánto se destina, el capital para rentabilidad en el precio. Y el Uruguay tiene un problema, que son los intermediarios. Operti, brillante muchacho en logística en este país, Juancito. Juan Operti, sí. Me decía el otro día que un contenedor llega al puerto con el mismo costo que llega a Santos. Pero cuando el contenedor nuestro ya entra por la rambla portuaria, se encareció un 25% por la intermediación. Entonces, a ver, la inflación está en otros lugares, no en el tema salario. Eso hay que discutirlo también. Hay que discutirlo. Y con los precios testigos, ¿qué me trajo de regalo? A ver. No, porque la última vez que estuve acá, Sí. usted me preguntó cómo era eso de los $600.000 del BID, que me parece una muy buena pregunta. No, yo le trasladé la pregunta que le hacían otros sectores también del sindicalismo, Pareció ¿de acuerdo? Y yo le contesté que todavía estaban preparándose el resultado. Esta es la devolución del programa de profesionalización de las relaciones laborales, donde aquí hay una entrega de todo lo que se hizo con el dinero del BID, se lo entregamos al BID, fue con el representante del BID Uruguay, el señor Tacone, en el mes de abril, con 250 compañeros, donde está qué se hizo con la plata, los destinos, la utilización de los fondos y, a decir verdad, quedó un dinero todavía en el banco que no sabe qué hacer con él. Bueno, se lo entrego. Bueno, muchísimas gracias, Richard. Siguen atendiendo a Marito, ¿no? El niño se lo falta. Espectacular. Lo trajeron acá. Espectacular. Estuvo Vino bueno con ese. toda su escuela a pasar un día de fiesta. Bueno, muchísimas gracias. A usted por haberme invitado. El señor dirigente sindical de la bebida, Richard Reed. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Telebuen Día. Seguimos adelante aquí en Telebuen Día, recibiendo con gran gusto al señor dirigente sindical del sector de la bebida, en este caso Richard Reed. Buen día, Richard, ¿cómo le va? Buen día, gracias por la invitación. A usted. Bueno, ha puesto el énfasis en lo que representa reivindicar un derecho y defenderlo luego. Se ha planteado, el otro día no, ahora en la mañana estaba mirando ese video que está en YouTube, donde usted en la asamblea le reclama a los trabajadores que, para hablar en términos vulgares, se pongan las pilas, porque no se puede perder una reivindicación de tantos años por los atorrantes, digamos. Sí, un plan piloto de 90 días, los tendimos 120, quedó 10 años.
Y eso estaba en riesgo ahora porque la empresa en alguna medida advirtió y amenazó también con que se iba a terminar ese beneficio. Hay dos hechos que se dan acá. El riesgo, no tan así, pero sí lo anunció. Pero más que el problema porque después quedaría en otra situación de confrontación, en fin, que no es deseado. El tema para nosotros es mucho peor. Es cómo el operario que está en un lugar que fue una conquista obrera, trabajada, discutida, todos los días hay que estar agradecido por estar en eso, a comer. Normalmente tenemos personal para hacer los relevos, quien va a comer es relevado por otro. Las ausencias a veces son tantas que hay que parar para ir a comer y volver de vuelta. Entonces, realmente es improductivo. A nosotros es un daño gratuito y que estamos perjudicando nada más y nada menos que una... A ver, trabajan 6 horas, cobran 8. No es que trabajan 6 y cobran 6. Por lo que se peleó, ¿cuánto tiempo? Fue una pelea interesante, hace como 10 años, fue de mucha argumentación, tratamos de convencer, hicimos un plan piloto, eran 6 horas y media, pasamos 6 horas 45, y en el 2005 pasamos a 6 horas. Hicimos Es el sentido común. Donde una reivindicación lograda hace 10 años, que es de todos. Las 6 horas en el trabajo... Es de todo el gremio, la usufruta un grupo en un sector específico de la línea de cerveza. Es como aquella familia que compra un auto, lo maneja uno, pero es de todos. Si el que lo maneja no cuida el auto, seguramente la familia se lo quite. Esto es igual. Usalo, cuidalo, protegelo. Bueno, lo que nosotros hemos percibido es que hay una infinidad, más de 100 faltas sin avisos en el año. Perdón, hay 154 faltas, de las cuales 58 son sin aviso. No avisar hoy, cuando todo el mundo hay 3, 4 celulares por casa, realmente es un acto de negligencia. Entonces, el planteo nuestro fue, señores, esto hay que cuidarlo. ¿Fue a instancias de la empresa que ustedes se pusieron firmes? Fue una conversación con la fábrica sobre otra propuesta que tenemos de reducción de jornada laboral en el área de mantenimiento. Y en esa conversación, la empresa, de buen tono, mencionó que tenía como una alerta amarilla el tema de la productividad, el funcionamiento del equipo. Es un problema de funcionamiento. Las ausencias en un turno lleva a que hay que parar para